persona. Elele, bullerengue pa' vender. Que me dé buena entrada, también buena salida. Elele, Hola María Mulata, ¿cómo estás? Hola Sony, ¿cómo estás? Muy contenta de compartir contigo hoy esta charla. Bueno, pues yo aquí emocionada. Estábamos esperando este momento porque hay tanto que contar de lo que ha pasado y hay tanto por inspirar a muchas mujeres. Quiero empezar presentándote para que todos te conozcamos, para que nos hagamos una idea de toda tu trayectoria y vayamos encontrando como el contexto de esa historia mágica que hoy vamos a contar. María Mulata es una cantante colombiana muy especial porque además de ser cantante y compositora de su propia música, ella es investigadora de ritmos latinos, investigadora de la esencia folclórica de nuestro país y obviamente de todo este folclore latinoamericano. María Mulata ha sido 3 veces nominada al Latin Grammy. Es ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar. Ha escrito 7 álbumes de música esencialmente de raíz. Esto significa de música que respeta, rescata y valora nuestros ritmos madre, nuestros ritmos que han dado origen a toda la música que hoy conocemos. Y pues es una inspiradora mujer que se ha mantenido fiel, firme a ese deseo de su corazón de rescatar el folclore, ¿no? Entonces, qué lindo tenerte y qué lindo escucharte. Gracias, mi Sony. Yo muy contenta de poder contar pues toda esta travesía a través de las músicas colombianas, de la investigación, de llevar como en la música que hago y en los conciertos y en las giras toda esta sabiduría ancestral de las cantadoras de Colombia. Wow, qué lindo. Bueno, quiero contarles que yo conocí a María Mulata a través de un amigo querido de las dos hace años y apenas nos conocimos, yo personalmente te voy a contar lo que yo sentí. Fue un gran clic y una gran admiración por todo lo que tú eres, pues obviamente te conocía de antes, te había escuchado y de tu música, pero saber el fondo y la raíz y sobre todo conocer la mujer que tú eres, toda esa vibración me emocionó mucho, ¿no? Ay, lo Y mismo, sí, hicimos como ¿sí? un clic desde el primer momento en que nos vimos. Sí, eso fue muy, muy natural, como muy orgánico. Y luego, después de un tiempo, María empezó su proceso de sanación femenina, su proceso de despertar, y yo he tenido el inmenso honor de acompañarla y de transitar juntas, pues todos estos caminos del despertar femenino. Y yo quiero preguntarte, María Mulata, ¿por qué tú decidiste empezar un proceso de sanación femenina? ¿Cuál fue tu punto de partida? Bueno, mi punto de partida era que yo llevaba como 2 años como en altibajos, había salido medio, estaba saliendo de una depresión y había pues que intentado muchas cosas, ¿no? Estaba en terapia, había hecho terapias de sanación, de perdón radical, de muchas herramientas pues que sí me habían servido obviamente para salir de esa depresión, pero yo estaba ahí como que eh, con un pie adelante y otro atrás, una cosa así. Entonces, siempre me ha gustado como explorar toda la parte espiritual. Yo he sido siempre una persona muy espiritual desde que estaba chiquita y siempre estoy averiguando, ¿no? O sea, como que, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que me pueda, digamos, dar un momento más prolongado de armonía, que era lo que yo estaba buscando? Y pues ahí fue que te encontré y empezamos a hablar sobre lo que tú hacías y digamos, fue una exploración nueva para mí, como empezar a investigar sobre todo esto del linaje femenino. Me llamaba mucho la atención porque finalmente yo lo había hecho desde la música, desde las cantadoras, ¿no? O sea, como buscando la raíz a través de la música, pero pues obviamente eso empieza por casa, ¿no? La mamá de uno, la abuela de uno, todo eso tenía que ver en ese proceso de sanación y cuando empiezo a investigar, pues me doy cuenta que había mucho que cortar ahí. Claro, cuando yo escucho tu música antes de empezar todo este camino, escucho y siento
ese afán y esa necesidad tuya de contactar con la raíz del folclore, ¿no? Y como de llevarnos a todos a entendernos desde el origen. Para saber quiénes somos, inevitablemente tenemos que ir a la raíz y al origen. Y esa era como tu búsqueda. Yo no sé si tú lo sabías conscientemente, ¿no? Pues Que era mira, tu búsqueda personal, ¿no? eso está escrito hasta en mi carta astral, es loquísimo. Pero mi carta astral dice, o sea, tú estás atada como a buscar siempre desde el origen, desde la raíz, o sea, sin saber esa persona que me estaba leyendo la carta, qué hacía yo, un poco me estaba diciendo lo que yo estaba haciendo. Claro. Entonces, sí, es como algo interno que me llama siempre a interesarme por temas del pasado, por la historia, por la raíz, por la música que tiene como un componente étnico fuerte. Y esa es la música que yo escucho, ¿sí? Siempre ha sido así. Entonces sí, incluso desde muy joven, a los 21 años, como que cuando, digamos, cualquier joven estaría reggaetoneando en fiestas electrónicas, yo empecé a buscar a las cantadoras y ahí es donde hago una travesía, un viaje hacia los asentamientos de bullerengue, que para mí es el ritmo primigenio que dio origen a otros como la cumbia, el vallenato y otras tantas de la música del Caribe y del Pacífico también. Y ahí es donde empiezo a buscar como cuál es la raíz en este momento, o sea, dónde está. Y allí es que me encuentro con las cantadoras. Y en ese momento tú de alguna manera entendías, yo creo que era algo muy del subconsciente, ¿no? Que estabas yendo a traer una tradición del poder femenino De y alguna manera, de claro. esas mujeres ancestrales que mira lo que el bullerengue, y lo ha aprendido gracias a ti, fíjate cómo nos vamos juntando. Claro, yo he hecho círculos de mujeres donde cantamos y bailamos, todo circular. Y eso era lo que tú hacías con esas mujeres, y eso era lo que esas mujeres hacían. Allá no se llama Sigilosos para círculo, cantar totalmente sanadores. ¿Qué no se dices? llama círculo allá, sino rueda. La rueda del bullerengue, la rueda de la cumbia, la rueda del fandango, que es básicamente el tambolero en la mitad con su cantadora, mientras en el círculo están todas las personas que quieren bailar y empiezan a robarse el canto y el baile y a compartir la danza. Y en la cumbia es la rueda de la cumbia, todas bailando con sus velones alrededor del grupo de tambores o en el fandango del grupo de banda. Esto es una cosa Claro, impresionante verlo en vivo claro. en los festivales en el Caribe. Entonces, sí, finalmente eso era lo que se hacía cuando yo llegué a una de las poblaciones Arboletes, en una época donde el paramilitarismo estaba a furor. Yo llego a los 21 años con dos amigos más a buscar el fandango y eso es lo que yo encuentro. Una cantadora que es la que manda, la que origina todo el bullerengue, la que reúne a la gente, la que compone, la que convoca, cantando y sus tamboleros y alrededor toda la gente que también iba a participar de esta fiesta y de este ritual, unos bullerengues que duraban más de 15 20 minutos y donde se vivían cosas que yo no puedo Sanadores, explicar, trascendentales. mágicas y espirituales, sí. Claro, es que el círculo es la geometría del sagrado femenino, la que representa el útero. Y es una figura que en sí misma ya lleva el poder de la sanación, de la conexión chamánica, de la creación, del dar a luz, del conectar. Claro, yo no sé, y aquí es una hipótesis, muy seguramente tu alma siempre buscó eso, el poder femenino. Y la ruta ha sido la música, y la ruta han sido otras mujeres. Mira esto tan mágico que tú vas gestando yendo a esas poblaciones y el impacto que generas en las vidas de mujeres que fueron cantadoras, que tuvieron esa magia y ese poder en su comunidad, pero que en la vejez las tenían casi que olvidadas en la pobreza, en el anonimato, ¿no? ¿Cómo fue esa Sí. experiencia, María? Cuéntanos. Uy, fue enriquecedora, fue, sí, disruptivo de alguna manera, ¿no? Ujú. Porque tú no puedes entender cómo estas cantadoras que tienen tanta sabiduría estén viviendo en esa pobreza tan extrema y no sean tan reconocidas, ¿no? Y un poco como yo llegué a investigar porque quería basar mi música en esto, pero cuando yo llegué
yo dije, no, esto hay que darlo a la luz y hay que conocerlo y hagamos un disco juntas. Y eso fue lo que pasó. Nosotros llegamos con una grabadora portátil y empezamos a encontrar estas cantadoras, las grabábamos y eso terminó siendo un disco, ¿no? Y Sí. de alguna manera la relación con la María Mulata es un pájaro que tiene sentido de agremiación. Entonces, cuando algo le pasa a una, ella canta y las demás vienen y la ayudan. Entonces, un poco yo, Todo un sin círculo querer mágico. queriendo, sí, o sea, digamos como que todo estaba medio escrito, terminé haciendo esa labor como María Mulata de reunir a todas estas cantadoras, poniéndolas en el primer disco de bullerengue que hubo en la historia. Sí había grabaciones esporádicas hechas por el Patronato de Artes, por el Ministerio de Cultura, pero nunca hubo un disco que congregara 4 cantadoras, las que estaban vivas hasta el momento. En este momento solamente queda viva una. Y lo más bonito de todo fue como que encontrar cantadoras que tenían 113 años, una que tenía 93, Martina Balseiro, que fue la que yo alcancé a entrevistar, porque la que tenía 113 años se murió una semana antes de que yo llegara. No. Entonces, Ah, al llegar, por ejemplo, donde Martina Balseiro y pensar y encontrar que el nieto como que era incrédulo un poco de esa sabiduría, porque cuando llegamos, no, mi abuelita, ella ya no canta, ella ya no hace nada, ella es sorda, ella ya no escucha, ella no puede cantar, y si ustedes piensan grabar, eso no va a pasar. Y yo no importa, yo quiero conocerla porque ella era, pues en este momento era la matrona ahora del bullerengue porque era la más antigua. Tú sabes que allá las que cantan bullerengue son las más longevas, ¿no? Y son las como que en las organizan, las que sociedades convocan. patriarcales, el poder te Exacto. lo da la edad, no al contrario. No es como Claro. ven, Y entonces cuando yo ya señorita. le digo, después de conversar con ella, bueno, vas a cantar. Obviamente ella tenía, digamos, un problema auditivo, pero ella si cantaba solita ella podía cantar. Entonces yo resolví que en el bullerengue hay unas tablitas que son las que marcan el tiempo, que son como palmas, ¿sí? Sí. Que ella llevara sus tablitas y que los tamboleros la siguieran. Y la grabamos. Y la terminamos grabando. Entonces eso fue un hito para mí a los 21 años. Y además un hito para la música colombiana, porque finalmente fue el primer disco de bullerengue que existió. Y rescatar a esas mujeres. ¿Y qué fue para ti ver a esas abuelas? No, ¿cómo se sentirían después de Admiración estar total, ¿no? olvidadas, volver a conectar con su arte, ¿no? No, pues por ejemplo, en el caso de Martina Balseiro, la alegría de ella de volverse a sentir útil, digámoslo así, como admirada por alguien que venía de afuera, una cachaca, yo creo que se le notó como que eso le dio algo de vida, ¿no? Y reconocimiento también, ¿no? Y lo mismo con las otras cantadoras. Yo venía también por mi maestra Telvina Maldonado de la Voz, que en paz descanse también, quien fue la que me pasó todo su saber porque ella no tenía descendencia en este sentido, en el canto. Entonces ella me decía que yo era la hija del bullerengue, de ella. Y hay bullerengues que solo me sé yo, que ella cantaba a su manera y yo siento que cuando yo canto bullerengue, esa es ella dentro de mí, o sea, es su estilo, son sus cantos y sus maneras de hacer melodía, creo que se lo saqué a Etelvina. Entonces, la verdad, fue un viaje maravilloso que me partió la vida en dos, una joven de 21 años que desde de ese momento en adelante se me volvió una bandera un poco como em, rescatar, digamos, estos cantos olvidados y ponerlos en escena, que ha sido polémico también por el hecho de ser blanca, cachaca y Cachaca, para los que no saben, nos llaman a las mujeres que nacemos en Bogotá, en el interior del país. Los costeños nos llaman cachacas. y le llaman cachacas a todo el mundo, porque yo soy santanderiana, pero le llaman a todos los que no son Los de la del costa centro del país. cachacas, y pues sí, obviamente hay otros temas que después pude entender y tiene que ver con un tema de desigualdad pues muy grande, el hecho de que estas cantadoras no sean reconocidas por lo que hacen, ha hecho pues que también se genere una polémica en torno a mí, en el sentido de que pues al ser blanca cachaca pues gozo de ciertos privilegios que ellas no tienen, ¿no? Al no ser reconocidas, pero pues la intención primordial siempre fue como la admiración hacia ellas y sustentar también un trabajo compositivo, un trabajo musical que contara esta historia, ¿no? María Mulata, pero tú has visto que en el camino de tu alma, esa búsqueda
tenía una profundidad mayor a la música. Cuando tú nos enseñas a nosotras en círculo el bullerengue y lo cantamos y entramos, fíjate que ese es el principio, por ejemplo, de los cantos carnáticos, que eran los Total. cantos que las mujeres en la antigüedad usaban para alrededor de quien iba a parir, ¿no? Abrir el canal para que llegara esa nueva vida, y era la expansión del útero era a través del canto de ellas, ¿no? Y el portal espiritual. Ese canto también es un ritual, ¿no? De poder superior a través del cual canalizamos sanación, información, ¿no? Entonces, hay algo muy poderoso detrás de eso. Tú Mira qué lindo que me hoy lo hablas de vas eso porque, hilando, ¿no? dime. Que hoy lo vas como hilando, como asociando toda esa historia tuya a lo que hoy te está pasando, a lo que hoy estás haciendo. Mira, yo tengo como una habilidad y es como buscar coincidencias musicales. Entonces, siempre que viajo a otros lugares, ahorita que vine de Rusia, ahorita que vine de Argelia, cuando he viajado a Argentina, y empiezo pues como a compartir con otros músicos que empiezan a tocar y yo digo, wow, esto es como un y algo de nuestra tierra, ¿no? Entonces, en el caso de la chacarera, por ejemplo, la chacarera santiaguina, es la Ujú. misma cosa que ¿cómo se llama? Una rajaleña colombiana, ¿sí? Y yo soy como especialista en buscar esas coincidencias, y al final termino haciendo algo con eso. Termino haciendo una canción, en el caso, por ejemplo, de la música sefardita, terminé haciendo una cumbia sefardita, una chacarera que parece que se mezcla con currulao y bambuco y cosas de ese tipo de cosas que empiezan a unir como esas raíces que nos acobijan a todos. Y lo de los cantos carnáticos para mí fue una cosa loca. O sea, cuando yo estuve en ese círculo de mujeres de las Islas del Rosario, eh, fue muy loco, porque pues yo iba muy incrédula también, porque todavía yo estaba en ese proceso de sanación, y yo veía que ya todas estaban como en otro nivel, tan amoroso, tan, todo el mundo se besaba, todo el mundo se abrazaba, todo el mundo feliz, y yo estaba como... Empalagosas. Y en el momento del canto, que empezamos como a tratar de reproducir esos cantos, y que más o menos tú nos pediste, bueno, vamos a gritar, como sea. Al principio yo era como que, ¿what? ¿Esto qué es? Todo el mundo gritando en un tono diferente. Por Dios, mis oídos musicales no me permitían disfrutar el primer momento. Pero cuando yo empiezo a ver que estas voces empiezan a entrelazar y empiezan a unirse en armonía por diferentes tonos, pero que empiezan a generar una armonía orgánica, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo peor de todo es que duró como unos 10 minutos nosotras haciendo ese grito, digámoslo así, que yo me callé. Yo dije, no, yo no quiero cantar, porque si yo canto no voy a disfrutar de lo que está pasando. Yo me callé y empecé a escuchar y yo dije, yo tengo que hacer una canción que hable de esto o que tenga esto. Porque yo ahí relacioné, yo dije, a nuestros cantos carnáticos es el bullerengue, Claro. porque Sí, viene lo mismo, viene desde adentro, desde el útero, y sale en forma de grito de alguna manera, de lamento en muchas otras, y es sanador. y mira Y otra yo dije, cosa, nuestro canto carnático es el bullerengue. expandir este canal, que es el canal superior, que equivale al canal vaginal, hacer vibrar aquí nuestra garganta y nuestro aparato fonador, que equivale a la vibración uterina, ¿no? Es el lenguaje puro y propio de las mujeres. Por eso expandiendo aquí, expandemos abajo, ¿no? Claro que Y sí. cuando estamos bloqueadas uterinamente, también tenemos bloqueado este nivel. Y mira que ahora que tú hablas de eso, cuando entendemos cómo funcionaban los úteros, pues resulta que las representaciones uterinas que hacíamos aquí los pueblos latinoamericanos y los pueblos en Grecia eran las mismas representaciones, ¿no? Y en las mujeres muy ancestrales, donde no había ni posibilidad de comunicación, pero afloraba el mismo saber femenino, aquí o en Europa o en Asia, ¿no? ¿Qué es lo que tú encuentras en la música? Porque la música es una expresión auténticamente uterina.
y Total. cómo tú puedes relacionar en ese don que tienes que lo que sucede en Europa aquí se llama de otra forma, pero afloró de la madre, de la tierra, de la sabiduría propia de las mujeres, ¿no? De manera instintiva, yo creo Es eso. que, yo no sé, pues para estar la misma, como que bailar las penas, hacer que la vida sea un poco más armoniosa, la música existe y el canto existe también en estas comunidades. Por eso, pues, y era de las cosas que yo me llevaba como mensaje de estas comunidades, que independientemente de lo dura que es la vida para ellos eran felices porque tenían la música con ellos, Claro, ¿no? claro. Entonces, de ahí Bailar las penas, ¿no? Es una de las canciones de mi nuevo disco, Sí. que no significa no vivir ese dolor o no vivir esa tristeza, pero cuando se bailan, obviamente, es mucho más llevadera la vida y en Claro. muchos Y son casos se transforman todas estas penas, ¿no? son las herramientas propias de sanación que todas las mujeres de este planeta tenemos. Bueno, fíjate, tú vienes en este viaje del alma buscando ese poder femenino que de pronto en su momento y a los 21 años no se entendía bien. Vas haciendo todo un camino musical en Colombia, bueno, con todo tu talento, la belleza de tu voz, ¿no? Avanzas. Cuando dices, voy a hacer un camino de sanación femenina, es como si tu alma dijera, voy a entrar al fondo de esto para entender toda la historia. Pero yo quiero Total. preguntarte, María Mulata, ¿cuál fue el punto, el tema que te estaba sumergiendo en esa noche del alma y por lo que decidiste ir en esa búsqueda? ¿Qué era lo que te pasaba en ese momento? Bueno, yo creo que venía de varios años de relaciones desastrosas, Ujú. sí, relaciones como de destino, que además hacían que todo lo demás no funcionara. O sea, Claro, el hecho de que claro, yo tuviera una mala pareja o una relación tóxica hacía que todo lo demás no me funcionara. claro. El trabajo, el dinero, todo estaba estancado y estancado. Entonces, llevaba 2 años en esto cuando ya digo, algo tengo que estar haciendo mal. Y ahí es donde empiezo como a investigar un poquito sobre la energía masculina y femenina. Y yo notaba que mi energía masculina estaba desbordada y Ujú. la energía femenina mía era una energía no sana. Entonces, en ese mismo momento, ahí es donde uno dice que uno atrae las personas cuando Sí. empieza a expandir también su conocimiento, ¿no? Y ahí es donde tú llegas a explicarme un poco lo de la sanación uterina. Y ahí yo digo, bueno, creo que eso me hace falta por investigar en este proceso y es algo que de alguna manera hace como el clic en mi proceso de llevarme del caos o de la noche oscura hacia la sanación. Ok. Fueron 9 meses de trabajo con tu útero, de trabajo con medicina vibracional, un huevo de obsidiana, ¿no? Y Sí. de sumergirte en tu historia desde que naciste hasta hoy. Es todo un viaje, ¿no? Un Y viaje. mira, por primera vez en mi vida, en esa época, yo no Mm, quería saber nada de los hombres. Porque mi búsqueda era como que no, yo como que no puedo estar sola, una cosa así, o acepto cualquier cosa con tal de no estar sola, una cosa así. Y en ese momento, cuando yo empiezo ese trabajo, como que es todo lo contrario, era como que no quiero conocer a nadie hasta que yo no sepa qué es lo que pasa. Y es ahí cuando empiezo como ese trabajo de los 9 meses con mi piedrita de obsidiana y un poco purificando todas esas memorias y uterinas, pues para empezar de nuevo un poco así, y así fue que lo sentí, ¿no? ujú. Y en ese viaje, en ese camino que es fuerte, porque es una sanación fuerte, intensa, ¿qué encontraste tú en cuanto a los poderes, el entendimiento de lo femenino? ¿Qué encontraste? Wow, sí, encontré pues como ese entendimiento de mi linaje materno, ¿no? Y como abrazar esas abuelas, a mi mamá, a todas las personas que de alguna manera me han heredado estos procesos
que ahora los veo como necesarios en mi proceso de alma, pues, em, y poder, digamos, abrazarlas a ellas y entenderlas y comprenderlas y empezar a ser dueña de mi propio camino, ¿no? Eso fue Sí. algo muy, muy hermoso. Y esto de conseguir ese balance entre la energía femenina y masculina, creo que fue la, el conocimiento que más me golpeó la cabeza en el sentido bueno de aprender, ¿no? Que a mí me gusta Ujú, mucho aprender cosas nuevas y volver a mirar ese pasado y decir, ah, claro, esto era. Me parecía muy ujú, interesante, o sea, como que en vez ujú. del sufrimiento elegía como que, wow, ¿cómo El no había entendimiento. entendido esto antes? Ujú, ujú, Y un poco fue muy interesante como ver cómo funciona ujú. realmente la vida y cómo funcionan esas taras que tenemos, esos patrones que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Sí, fíjate que sanar no es nada diferente a dejar ser lo que cada una es, ¿no? Quitar las nubes para que aparezca esa luz que naturalmente cada una tiene. Mm. ¿Qué apareció? Además de todos los dones y talentos que ya sabías que tenías y que obviamente todos los conocemos, ¿qué apareció de poder femenino en ti? Uy, como que yo siento que primero volví a ser alegre, volvió la Ujú, alegría a mí, ¿no? Y eso fue, o sea, el punto de partida fue ese círculo de mujeres del cual hablamos de los cantos carnáticos, pues ujú. ese mismo círculo, en el momento en el que yo hago ese clic, yo salgo al mar, me acuerdo, que tú me mirabas como que, ¿qué pasó con Diana? Porque ahí empecé a volver a ser yo, que yo siento que yo tengo Ujú. una personalidad infantil. Sí, Yo me total. disfruto todo como una niña, Juguetona. total, juguetona, risueña, haciendo La bobadas, niña. payasadas, Sí, sí, y sí. empecé a encontrar eso otra vez que yo lo tenía y que lo había tapado por esa imposición masculina que empecé a adoptar para sobrevivir de alguna manera. Entonces era la seria, siempre miraba así, todo era serio, no Exacto. podía, no podía darme una gabela de ser chistosa, de ser payasa, porque para mí eso no debía ser, porque yo era una persona seria que tenía que además responder por mí misma y hacer todo yo y todo lo demás. Entonces esa postura de alguna manera quedó como desplazada en ese círculo de mujeres después de haberme metido al mar y haber bailado, me acuerdo que estábamos bailando el mapalé. eh, y, y eso es eso, porque es como esa chispa, ese goce, ¿no? Como el goce de la vida, de todos los placeres de la vida y la alegría, creo que volvió a mí después Wow. de esto. Y otra cosa fue también como la ternura y la posibilidad de maternarme a mí misma y a otros. Eso también cambió mucho, porque lo mismo, yo era como distante, quería poner siempre mis ¿Barrera? barreras con las otras personas, Sí. y creaba lejanía de alguna manera con las personas que yo quería y con las personas que venían a mí también a darme amor y yo los Wow. rechazaba. Entonces, el poder ser amoroso, ser tierno, ser eso, creo que afloró a mí después de ese proceso de sanación. Ok. Y encontrarte con esa mujer femenina, placentera, ¿qué superpoder te dio específicamente el placer? ¿Cuáles son como tus placeres femeninos que son tus superpoderes? A ver, yo creo que el El sabor, sabor, sí, el poder disfrutar de sabor. los sabores y de disfrutar tu cuerpo, ¿no? O sea, como encontrarle sabor a tu propio cuerpo, tú Ay, misma además, wow. sin necesidad Ajá, de nadie más, sí, y explorar, digamos, esos dones y esos placeres, sin pena, sin tapujo y sí, y sin vergüenza, sí, sin sin vergüenza. vergüenzas. Ajá. Sí, Ujú, y creo que siempre a uno le pesa como esa cuestión del tabú alrededor del sexo, alrededor del placer, ¿no? Como que no, yo no ujú. debería, yo no sé qué, no, ahora no me importa decirlo, no me importa hablar de eso, y eso es algo
de lo que cambió también. O sea, yo lo que hablo no tiene filtro y no me da pena. Y también hubo una cosa y era como sanar mi ciclo menstrual. Eso también fue una cosa que yo hablaba re mal del ciclo, porque Sí, me daba sí, durísimo y sí, no, sí, qué sí. mamera, qué es esto, porque a nosotras, porque sí. Y ese proceso también fue con mi útero y con mis dolores menstruales, que empecé pues a encontrar desde el placer esa sanación. Y ahora sí es un placer. Tu sangrado, tu felicidad, los cambios emocionales, todo eso, ¿sí? ¿Se disfruta? Sí, eso fue otra cosa, ¿no? Como aprender a llevar una agenda de mis ciclos menstruales y de por qué soy así en determinado momento y sacarle provecho creativo a esos momentos. También ayudó muchísimo en mi proceso, en mi trabajo y en mi proceso creativo. Claro. Recuerdo mucho que me pusiste a hacer una rueda y todos los días tenía que llevar un diario en la rueda. Entonces, eso fue, y mira, el momento en que hice esa rueda, mis ciclos eran perfectos. Lindo. ¿Y los dolores? Empezaron a menguar, sí, empezaron a menguar. En este momento sí siento molestia, pero no es una cosa que no pueda soportar, Como una que antes, tensión, no sí, un dolor, pues. que me manda a la cama, pues, que era Ujú. terrible. No, siento que eso ayudó un poco como a, Sí. a, a amainar los dolores malucos del ciclo Ujú, menstrual. sí. Mm. ¿Y qué pasó si a propósito tu punto de entrada a ese mundo interno fueron los hombres, las parejas, amor? ¿Qué fue pasando en todo este viaje, incluida ese tiempo en que dijiste, sola, me cierro, también limpio mi sexualidad, mi mundo íntimo? ¿Qué pasó? Mis antenitas mis antenitas intuitivas se agudizaron Ujú, porque sí, empecé como a tener otro tipo de personas que llegaban a mi vida y yo siempre estaba muy atenta, ¿no? Ya no era como que yo sí me entrego, pues, sino que era más bien yo escuchaba mucho, miraba mucho y me mantenía un poquito como más cautelosa a la hora de relacionarme, ¿no? Entonces, y me pescaba las cosas rapidísimo. Entonces, ahí empecé a notar que sí, realmente había habido un cambio, que yo ya tenía mis no negociables súper fuertes en una lista y, y a entender que ya, si este no era, no era, punto. Que matar. eso. Otra cosa, pues ya empezar como a vivir esas relaciones desde la energía femenina, Ujú, que empezó a cambiarlo todo en cuanto al comportamiento de ellos hacia mí. ujú. Y obviamente, no, como el aprendizaje no es lineal, sí, siempre es en espiral. Entonces, pues, como que volví a recaer, pero igual ya sabía por qué Pero te dabas y, cuenta, esa es la y me gran daba cuenta diferencia. exactamente. Y cada vez yo sentía que las personas que llegaban a interesarse a mí eran mejores personas. Y bueno, hasta llegar a encontrar el amor bonito, como dice una canción del nuevo disco, Ujú, que fue algo muy hermoso, que también tuvo su aprendizaje ahí, sí. pero que finalmente pues esa es la persona con la que estoy, nos casamos, bueno, y eso es algo mágico que Ujú. pasó después de todo esto. Algo mágico, tu matrimonio con un Mm, hombre muy espectacular, hermoso. hermoso, sí me consta. Bueno, eso pasó en el mundo de tu relación con los hombres y lo masculino. ¿Qué pasó en tu mundo creativo? En el mundo de la compositora, de la buscadora de la raíz. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí yo dije, yo hice un alto en el camino porque decía, yo no puedo seguir componiendo las mismas canciones que componía antes, yo quiero hacer un disco que hable de este Ujú, proceso de sanación. Y empecé a ujú, componer canciones hace como 6 años, eso fue ya, para el disco que estoy lanzando ahorita. Pero dije, no, ajá. pero mi capacidad creativa me decía, no, igual tienes que hacer cosas, pero yo no me sentía como todavía lista para hacer esas canciones sanadoras que quería hacer. Así que dije, bueno,
este es el momento de componer para los niños. Y en la época de la pandemia me metí con mi mamá y fue algo muy hermoso porque ella siempre ha tenido como mucha chispa para hablarle a los niños. Entonces yo le dije, mami, necesitamos hacer canciones para niños. Mandamos un proyecto, me gané el proyecto, y esto empieza a pasar un poco como que el trabajo empieza como a evolucionar, como la energía se empieza a liberar, y nos ganamos ese proyecto y terminé haciendo un disco para niños Ay, qué que hermoso. buscaba lo mismo que siempre he buscado, enamorar a los niños de nuestras músicas colombianas, hablándoles de temas muy lindos como el cuidado del medio ambiente, que puedan ellos poner en el mapa de Colombia las músicas colombianas y hablar de raíces, de comidas de Colombia en Ujú. varios ritmos. Y fue un trabajo hermoso que terminó saliendo en el 2023. Ese mismo año salió otro disco, o sea, dos discos en un año, que fue Wow, el se disco de disparó todo Navidad. el útero creador. Sí, no, o sea, yo tenía todo esto represado, muchos años sin crear, Ujú. y de un momento, ¡puf! Y ese año hice el disco de Navidad, que también hablaba de las tradiciones navideñas de todos los lugares de Colombia, Qué bello. mientras yo hacía las canciones de este disco, que este disco yo creo que es el disco al cual yo le he metido más poder creativo, fuerza, todo. Ujú. Y poco a poco empecé como a crear ese universo de este nuevo disco, que es el universo etérea y terrenal, que es precisamente esa aceptación de lo que somos como mujeres, tanto de lo espiritual como lo visceral y lo terrenal. Ese título que tú le has puesto a tu disco, Etérea y Terrenal, nos habla del principio de la sanación femenina, porque ni totalmente terrenales ni solo etéreas, ¿no? Porque una mujer encuentra su poder femenino siendo el canal de dos mundos. Y mira que nuestro canal útero, corazón, glándula pineal, eso es lo que logran, unir el cielo a la tierra y la tierra al cielo, ¿no? Y Total. entonces no encuentro una mejor descripción para ese viaje de sanación que etérea y terrenal. Mira, muchas de las cosas que yo hago vienen como Como de la naturales. intuición. Sí, vienen de la intuición y después yo les doy explicación. O te encuentro a ti que hablas de esto y dices, ah, es que ese nombre era el perfecto. Al momento de yo ponerle ese nombre, yo nunca pensé si era el perfecto, solo sentía que ese era el nombre. Dice todo. Y era De precisamente lo eso, que era un poco significa como que, sanar para una mujer. y que nosotros siempre estamos en ese dilema de que o somos perfectas, divas, divinas, perfectas, Ujú, y la sociedad nos exige ser perfectas, y por el otro lado rechazamos lo visceral, la rabia y un poco de cosas que también somos. Entonces ujú. un poco era etérea y terrenal. Soy tan terrenal y me acepto tan terrenal como también soy espiritual y puedo llegar a ser eh, sublime, espiritual, sí, todas estas otras cosas Es que que enmarcan todo lo etéreo. ese es el conflicto patriarcal, ¿no? Fíjate qué imágenes icónicas de mujeres tenemos. O la muy etérea, ¿no? La Virgen María sin sexo, sin nada de eso. O la muy terrenal, despreciada Ah, Eva o Lilito, ¿no? Y estos dos arquetipos totalmente divorciados. Las mujeres partidas en dos, y esa es la pérdida de nuestro poder. El poder femenino se entiende uniendo estos dos aspectos vitales, y ¿no? otra cosa que también, digamos, siento y pasó, yo siempre me he declarado feminista, pues. Siempre he sido una mujer feminista, he luchado, digamos, contra el patriarcado, eh, desde la rabia, desde la rabia, pero este proceso me ayudó a entender que se puede ser feminista desde el amor. Ujú, Y creo que eso también fue un cambio rotundo en mi manera de ver las cosas y también en atraer, porque lo que ha pasado con el feminismo malentendido ha sido esta guerra eterna entre el sistema, la cultura, cuando creo que por otro lado podemos hacerlo mejor, que es desde lo amoroso. Desde lo amoroso, obviamente siendo firmes con nuestras convicciones, pero
desde la música, desde nuestra sanación, desde atraer a los hombres a que empiecen su proceso también de sanación como lo hemos hecho nosotras, y eso parte desde el amor y eso lo cambia todo. Y desde el momento en que yo decidí hacerlo de esa manera, atraigo otros hombres a mi vida, ya no siento que eso impida mis cuestiones laborales, aunque sí siguen estando presentes, pero ya no son un tema, un problema, ni algo para sentirse tan amargado y tan frustrado como lo pasaba antes. Y eso hace que obviamente evolucione la energía y sea mucho más fluido el trabajo para mí como mujer en una industria patriarcal, en una industria machista, pero lo veo ya desde otra manera y lo explico también a mis amigos desde otro lugar. Etérea y Terrenal es un disco que habla del viaje de todas nosotras, de mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades, las culturas, porque en la esencia todas sentimos lo mismo, estamos profundamente unidas en estas heridas colectivas de lo femenino y por eso yo encuentro ahí un lenguaje que me hace vibrar y sé que hace vibrar a cualquier mujer. ¿Qué tiene ese disco? Ay, Cuéntanos pucha. qué hay ahí. Mucha sabiduría. Yo creo que es un viaje desde la oscuridad hasta la luz, ¿sí? Ujú. Porque yo quería también como hablarle a la gente que está en ese momento perdido de la noche oscura eh, desde un lugar positivo, pero desde un entendimiento de que sé lo que te está pasando porque yo lo viví. Entonces hay una canción que se llama Noche Oscura, que es bastante, digamos, es oscura la canción, pero tiene fuerza, pero tiene gritos carnáticos, tiene bullerengue, que es lo que a mí me ha hecho enraizarme también, ¿no? Y es como enseñar a ver ese abismo puede ser un inicio, un final, como dice otra de mis canciones, sin yo quererlo, terminó siendo una frase que ahora entiendo desde esta sabiduría. El abismo puede ser un inicio o puede ser un final. Si te lanzas convencido en que vas a volar, pues obviamente vas a salir de ahí, sí, sí vas a tener alas. Pasando ya por otras canciones que hablan sobre dejarse sentir la tristeza, ¿sí? Wow, Porque qué nosotros también poderoso. la negamos, no quiero llorar en esa energía masculina, no voy a llorar y no me va a ver llorar y no me va a ver. Y resulta que tal vez es lo que tú necesitas, como la película Inside Out, que la niña necesitaba que la tristeza tomara el control para poder dejarse sentir la tristeza y no hacer bobadas. Entonces, pues como que a veces rechazamos las emociones porque no hay tiempo, porque no se puede, porque no puedo llorar. Y esta canción invita a la tristeza, a darle la bienvenida y luego bailar las penas. Otra canción que se llama Espiral, que es un poco el entendimiento de que este es el camino de aprendizaje y cómo funciona la vida. Otra canción que habla sobre los placeres, como es Manjar de Y Amor. Manjar de Amor, qué canción, yo estoy así embelesada con eso. Manjar de Amor, además porque uno de los placeres que a mí me gusta más disfrutar es la comida. Y además, ¿cómo se relaciona esto con el amor? O sea, yo me acuerdo que ese rap Totalmente. tenía una parte que decía, ¿cómo quererte y no engordar en el intento? Porque es que cuando uno está enamorado, lo primero que hace es salir a comer. Y A entonces, placer. comamos, o sea, comamos, y ahí es donde uno se engorda. Pero pues, Qué lindo, sí, qué rico, qué delicia. porque sí, creo que hay una relación directa entre los sabores y el placer. Claro. Y es una canción que también es cuando tú ya entiendes todo esto, que puedes además decirle a esa persona, porque es una canción muy empoderada en el sentido de que, bien, yo sé que te vas a ir, pero nadie conoce las recetas Los que yo placeres como yo. conozco, nadie conoce el sabor que tengo en mis pies por estos legados que yo he aprendido, estos, sí, o sea, como que una seguridad de que yo sé que vas a regresar de alguna manera. Si te vas, Escribe el poder femenino, porque es total. que una mujer entre más poder ha desarrollado en la vida es porque más conexión ha logrado con el placer. La Otra ley, canción que tú no lo todas sabes, pero, nosotras. pero fue la primera canción que fue inspirada en el Círculo de Mujeres,
que fue hechicera. Alguna vez te la mostré, pero muy en pijama. Sí. Y es un poco como reconocer lo que pasó antes. Fui una hechicera renaciendo de la hoguera. Ujú. Yo fui, volví y me perdí. Fui domesticada, abatida, controlada. Sé lo que soy y para dónde voy. Y es un poco una canción muy mística, es electrónica, tiene tambores, eh, y habla de la rueda de la rueda de la rueda del bullerengue y el círculo de mujeres. Esa te la dejo cuando Y, salga, porque sé que te va a María, encantar. es que es tan importante que todas salgamos del closet, de la vergüenza que tenemos de ser chamanas, que todas las que tenemos útero en este planeta lo somos, pero estamos avergonzadas, escondidas. Cuando hablas de las emociones, la energía sexual de las mujeres ha sido tan repudiada, escondida, como la energía emocional. Y Total. entonces, aparentemente, tú puedes controlar la emoción y controlar el sexo, que son elementos vitales de lo femenino indomesticables. Tú puedes, si acaso, trabajar con tu emoción, domesticarla, nunca. Y cuando tú intentas guardarla, es el principio de tu enfermedad y es el principio que te apaga toda tu fuerza de mujer. Y ahora Entonces, que me dices eso, me acuerdo que cuando estábamos en ese proceso, yo hice una oración a la rabia, sí. que por ahí la debo tener, Ujú. porque era un poco eso, era como que yo, como tenía que ser perfecta, no podía sentir rabia. Entonces yo no demostraba mi rabia, que es precisamente una de las emociones que te hace poner límites. Claro, y que te da Y el a mí fuego me daba miedo, sexual. Si tú no expresas la rabia, se te apaga el libido, y a directamente mí me daba proporcional. miedo frente a una actitud de una pareja mía, tener rabia porque entonces me iba a dejar o me iba, sí, tenía cierto miedo de sentir rabia, una cosa así. Bueno, Y en el momento en el que yo acepto eso de mí y empiezo a poner mis propios límites a través de la rabia, pues todo cambia y no pasa claro, nada, todos se porque es enamoran de el ti, miedo que eres nos tienen acá, irresistible, el miedo, y es una delicia, es una delicia poner límites, 100%. decir que no, me encanta. Yo no Y era capaz cómo de tú te decir que no. elevas ante los ojos de un hombre cuando sacas tu fuego femenino, cuando él conoce tu ira, conoce tu pasión sexual. Es el Y mismo te proceso. respeta. Y te ama y se enamora. ¿No? Se Total, une a ti. sí, Es un total. principio filogenético. La hembra alfa de la manada es la que tiene más poder reproductivo, pero también es la que tiene más ira, es la más fiera, ¿no? Y para los hombres en su interno, pues es la que va a cuidar su descendencia. Entre más fiera, más me enamoro, ¿no? Es lo Y que las ahora, mujeres sí, olvidamos. porque era muy loco, o sea, todo lo que yo tenía en la cabeza era que no, a los hombres no les gustan las mujeres bravas, que porque son conflictivas, que porque son... He visto a varios hombres decir como que, uy, es brava, pero me encanta. Y Sí, uno me queda como, excita. ok. Y sí. 100%. Y sobre todo, más que eso, es porque es como es. Y no Auténtico. pretende ser otra cosa, que es lo que Es real. yo sentía que me pasaba. O sea, yo sentía rabia, pero la velaba, o sea, estaba siendo otra persona finalmente. Una pose, sí, un personaje. Y ningún hombre se enamora de un personaje. Solo se puede enamorar, es el camino del amor. Cuando tú desnudas tu esencia, es la autenticidad lo que nos enamora, ¿no? No ser el figurín aspiracional para el que Ujú, nos han educado, total. ser ese tipo de mujeres. Pues esto no te imaginas lo que significa para todas nosotras y para las que podemos escuchar tus canciones como una absoluta terapia, como una medicina genuina. Y no sé si tú has hecho conciencia, María Mulata, del poder de esta música que viene de tu útero, que no es una creación cualquiera, es una creación que viene desde la madre tierra, desde nuestra diosa madre, que ha usado tu útero, tu voz, para traernos medicina a todos. Yo tengo que decirte gracias desde el fondo de mi corazón, porque has vuelto música. Todas nuestras lágrimas, todos nuestros miedos, todos nuestros momentos tan angustiosos y sobre todo la desesperanza que muchas veces todas sentimos diciendo, no lo voy a lograr. Pero cuando yo te veo ahí con tu esposo, con tu creación, con tu vida equilibrada,
eres una inspiración que me recuerda que sí es posible y que esto es para todas nosotras. ¿Mm? Y no, pues en este momento pues solo queda pues que mucha gente se entere de lo que está pasando, ¿no? Vamos a hacer una gira de conciertos por Colombia. Ujú. Y he hecho mucho contenido que habla un poco de lo que está pasando en el disco, que va a salir mucho más adelante, más o menos en octubre, noviembre. Ujú. Y pues la idea es que no es solamente música, ¿no? Que en realidad se tomen en serio las canciones y estamos generando, digamos, un contenido que así lo sea, que sea como una especie de terapia, Claro, vivir cada canción y hacer el ritual que tiene cada canción para poder entender un poco lo que yo quisiera que todo el mundo entendiera y dejáramos de un lado el sufrimiento para poder empezar a gozar la vida. claro. Hay muchas maneras de sanar y la música es un terapeuta fantástico. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nos unimos? Ahora, este es un movimiento mundial, es un movimiento planetario donde todas las mujeres estamos elevando nuestra voz y recordando qué es ser mujer y dónde está nuestra divinidad femenina. Bueno, María Mulata, ¿dónde vas a lanzar tu disco? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos conectar? ¿Dónde vamos a gozar todo esto que has creado? Bueno, pues por ahora vamos a tener 5 conciertos alrededor de varias ciudades de Colombia. Vamos a estar el 30 de agosto en el Julio Mario Santo Domingo, ya quedan pocas boletas para este concierto. Vamos a estar el 4 de septiembre en Bucaramanga en el Teatro Santander, el 10 en Armenia, el 11 en Pereira, el 12 en Manizales. Y toda esta información está en mi Instagram, La María Mulata, y allí pues van a tener el flyer de cada una de los eventos, que pueden comprar sus boletas dependiendo de donde sea, en tu boleta o en la tiquetera. Y bueno, el concierto básicamente va a ser un viaje a través de las canciones desde la oscuridad a la luz. Vamos a bailar, Ajá. vamos a sanar a través de estas canciones que obviamente van a ser explicadas de cómo fueron compuestas, y va a haber como también un montaje visual que los va a llevar como a ese viaje profundo. Qué lindo, María. Yo estoy pegada en Spotify a las canciones que han lanzado y muy emocionada de ver cómo van subiendo a todas las plataformas para, como todas las medicinas femeninas son de todos los días, ¿no? De todos los Exacto. días, de repetición, de conexión. Y me ha pasado que, bueno, he escuchado la primera vez la canción y luego de escucharla muchas veces, es una vibración que sí como te va penetrando, ¿no? Las células, es como el lenguaje de todas. Eso es lo que Total. siento con este disco, ¿no? Que nos Sí, identifica. no, pero por ejemplo, cuando yo hablaba de Tere y Terrenal, que es la canción, es muy lindo haber hecho todo este proceso pensando en esa sanación, ¿no? El hecho de que aparezca esta niña, que es la mi niña interna, ¿no? Interna. Y la sanación de la niña interna, que después se despide y me deja ser también a mí mi ser adulto. Y este como poder de poder disfrutar lo que yo te decía, ¿no? Yo creo que cuando la gente va a ver ese video dice un poco eso, oye, ese video conjuga lo que esa personalidad que tienes dentro dentro de ti, que es como entre niña y mujer, una cosa así, que es precisamente la sanación ahí en pleno, también hecho a través del arte, ¿no? Del arte visual del disco. Todas las canciones van a tener su video, que también está hablando pues como de este viaje, pues para que las personas entiendan un poquito más que hay más allá de la música. Y pues nada, ustedes saben que cada escucha, cada vez que me escuchan, obviamente ahí es donde realmente se generan ingresos de esta inversión tan grande que hace un artista independiente para llevar la música a cabo. Sí, y fíjate que no solo es la letra, que pensamos que es lo que sana, la vibración de la música, porque Total. está hecha desde el útero, desde el amor, ¿no? Y esas conexiones energéticas, vibracionales, tienen un poder inmenso del despertar en el que tambor. todas estamos, el tambor uterino, ¿no? Y que a través de este disco yo siento que tú nos das permiso a todas de conectar con la niña, la chamana, la mujer súper sensual, sexual, ¿no? La que también acaba, rompe, la asesina, la que saca su fiereza,
Y bueno, es descubrirnos y recordar el poder y la expansión que significa ser mujer. Todos esos múltiples personajes, múltiples estaciones, múltiples estados, es la magia que nos une a todas en esta conexión con lo femenino. María Mula, tengo que decirte que mi admiración total para ti, además de mi amor y mi atracción y todo lo que me encanta de ti, tu pasión, tu verdad a través de la música y esa lealtad infinita a nuestras ancestras. Yo creo que ellas desde otro plano te agradecen, te apoyan, te aman. Gracias en nombre de todas nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras ancestras y de todas las que vienen, porque tu música es arte sanador para nosotras, para nuestras hijas y para que muchas otras artistas también se inspiren a trabajar en nuestros temas femeninos. Entonces, claro que sí. ¿qué más te puedo decir? Ay, muchas gracias, mi Sony, nada. Yo pues como con muchas ganas de que sigan saliendo las canciones y que sigas tú interpretándolas, porque cuando te escucho hablar de eso, siento, wow, sí, se está cumpliendo lo que me había pactado en mi cabeza. Entonces, muchas gracias y pues invitarlas a todas a escuchar esa música y a seguirme y a también a nutrir, ¿no? Estas redes sociales que van a estar cargadas de contenido que tiene que ver con el disco y con la sanación. Bueno, María, aquí seguimos en este camino. Muchas veces. Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Agua que canta mi nombre, susurra donde vengo.